Poder hacer y tener radio, la radio humanista, envía hasta ti la vida al 100. Claudio Pardo te lleva donde puedas crear aquello que necesitas para llevar tu vida al máximo. ¡Iniciamos! Hola, soy Claudio Pardo. Te doy la más cordial bienvenida a La Vida al 100. Este espacio de todos los miércoles de 20 a 21 horas, hora del centro de México, por la Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Y el día de hoy quiero invitarte a un espacio muy extenso en la vida de los seres humanos. Y es el espacio, el dominio emocional. Para poder abarcar una parte importante del mundo emocional, mira, no nos alcanzaría una semana de programa. Pero bueno, durante esta hora vamos a ir profundizando en lo que tal vez sea lo fundamental o lo más importante, y para profundizar hay muchísimos caminos. Como siempre digo, una persona que se dedica a la neurobiología puede ver las emociones desde un lugar. Una persona que se dedica a las terapias la ve desde otro lugar. Yo solamente puedo hablar desde el espacio que me corresponde, que es el espacio del coaching, donde yo me desempeño, y específicamente del coaching ontológico. Entonces, no quiero traer aquí la verdad, simplemente cómo la vemos los coaches ontológicos y qué hacemos con las emociones, cómo las usamos, porque lo importante de las emociones no es solamente describirlas, no es solamente etiquetarlas, no es caracterizarlas, sino ¿para qué nos sirven en la vida de todos los días? Entonces, para comenzar, te pido que imagines un edificio moderno, alto, de ventanas espejadas. Esos edificios que podemos ver principalmente en las grandes avenidas de las ciudades, ¿no? Si ese edificio fuese la sede de una empresa, por ejemplo, de una empresa multinacional, de una empresa importante, seguramente las oficinas y las salas de reunión de la alta dirección se ubicarían en los pisos más altos. En esas oficinas, en esas salas, se tomarían las grandes decisiones, se diseñarían los planes, los proyectos, se pensaría el futuro de la empresa y de sus colaboradores. Y todo aquello que tiene que ver con el buen funcionamiento del edificio, el mantenimiento, cosas como por ejemplo el suministro eléctrico, el clima, el gas, el agua, seguramente se ubicaría en la parte baja, en los sótanos, ¿no? Si esta parte de funcionamiento, de mantenimiento comenzara a tener problemas, seguramente no detendría la operación de los pisos altos, pero no van a operar de una manera eficiente. En otras palabras, seguramente no van a estar operando al 100%. Porque la atención de las personas que están en los pisos altos va a estar yendo y viniendo de un lado a otro. A veces incómodos, a veces molestos, a veces irritados, ¿sí? Este ejemplo es una buena metáfora sobre cómo trabajan juntas nuestra parte emocional y nuestra parte racional. Como seguramente ya te habrás imaginado, la parte racional es la que está en lo alto del edificio, en los pisos más elevados. Y la parte emocional es la que está en la parte baja, en el subsuelo, en el sótano. Una persona puede ser muy inteligente, puede ser brillante, además puede haber acumulado conocimientos como ninguna otra. Pero si su parte emocional no funciona de manera adecuada, entonces va a tener problemas. Y si realmente su parte emocional funciona mal, puede inclusive arruinarle la vida. Si tú quieres demoler ese edificio que imaginamos al comienzo y golpeas o dañas los pisos altos, el edificio va a seguir en pie. Pero si tú golpeas y dañas el sótano y el subsuelo, el edificio más tarde o más temprano se va a desmoronar. El espacio emocional es la base, es la estructura de ese edificio que cada uno de nosotros es día tras día. De poco sirve que nos dediquemos a enriquecer
o embellecer los pisos altos del edificio si los cimientos no lo pueden soportar. Tarde o temprano, todo se va a derrumbar. Quiero ser claro con esto. Esto no significa no embellecer los pisos altos o no enriquecerlos. No, significa que si solamente nos dedicamos a los pisos altos, más tarde o más temprano, todo se va a caer. Los máximos resultados aparecen cuando ambas partes se apoyan, cuando trabajan como un equipo. Pero, de manera tradicional, el mundo racional fue siempre considerado el rey, el director, y el mundo emocional en general es considerado como una especie de interferencia, de molestia para ese mundo racional. Tú sabes que vivimos en un paradigma desde hace mucho tiempo, un paradigma binario, un paradigma de mente, espíritu, mente, cuerpo, bien, mal, alto, bajo. Sí, bueno, este mismo paradigma que separó al mundo en cosas buenas y cosas malas, también separó a las emociones en buenas o malas, o en positivas y negativas. Entonces, si surge la alegría en mi vida, o el entusiasmo, o el optimismo, ¡ay, qué bien! Tengo emociones positivas. Pero si lo que aparece es enojo, o tristeza, o miedo, ¡qué mal! Estoy teniendo emociones negativas. Esto es una idea, no digo peligrosa, pero digo sí anticuada, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista del coaching. La primera observación que podemos hacer aquí es: las emociones no son cosas, no son algo que se puede arreglar o desechar o reemplazar u ocultar. Las emociones, el espacio emocional, es una parte constitutiva de cada ser humano y de cada mamífero. Y es una parte sumamente importante. Es como que, imagínate que yo quisiera ocultar o no quiero que los demás se den cuenta que tengo un segundo brazo o que tengo una segunda mano. O sea, es parte constitutiva de lo que significa ser humano. Tengo un cuerpo y normalmente, habitualmente, ese cuerpo tiene 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, ¿sí? Bueno, el mundo emocional es lo que nos hace ser ese particular ser que es ser humano, o sea, ese mamífero que somos, ¿sí? En términos de evolución, si lo miramos en términos de evolución, el espacio emocional tiene casi 3 millones de años evolucionando. El espacio racional, no más de 30.000 años. ¿Qué significa esto? Que en la evolución humana, el espacio racional es una novedad, es algo nuevo, ¿eh? El espacio emocional está tan presente en todos los seres humanos que es, si lo podemos ver, como un lenguaje universal. De hecho, los primeros homínidos se comunicaban a través de sus emociones, porque todavía no había una racionalidad que le permitiera el lenguaje que nosotros tenemos. Por ejemplo, ninguno de nosotros necesita conocer el idioma ruso o el idioma japonés para darnos cuenta si un ruso o una persona de Rusia o de Japón está triste o está enojada o tiene miedo. Simplemente con la manifestación de la emocionalidad, porque la emocionalidad es un lenguaje compartido. Ahora, no solamente está compartido, y esto ya se había dado cuenta Darwin, ¿no? No solamente lo compartimos con otros seres humanos. Si eres de aquellas personas que se conmueven frente a la mirada o los gestos de algún animal, por ejemplo de un perro. ¿Por qué traigo los perros? Porque los perros han aprendido a usar sus miradas manipuladoras con nosotros, pero mira, de manera excelente. ¿Por qué crees que nos conmueve o nos impacta esa mirada de un perro, ¿no?
Porque compartimos con los mamíferos un espacio emocional en común. Y entonces, de alguna manera y sin saber cómo, sabemos lo que esa mirada nos está transmitiendo, ¿sí? Disney, Pixar saben muy bien esto. Fíjate en los ojos y en las miradas de sus caricaturas, de sus dibujos, de sus películas. Por ejemplo, el gato de Shrek, ¿no? O sea, si ellos quieren transmitir alguna emoción, lo hacen con los ojos de sus caricaturas. Las emociones están presentes todo el tiempo en nuestra vida. Lo notemos o no. Esto de que yo no siento no existe. Es una gran mentira. Todo el tiempo está presente la emoción, porque de lo contrario, no podríamos ser los seres humanos que somos. Ahora, entonces, si es algo que está presente todo el tiempo, y si es algo que está disponible todo el tiempo, ¿cuál es el problema con las emociones? ¿Qué es aquello que es problemático con la emoción? Bueno, déjame decirte que no hay ningún problema con las emociones. El problema es la relación que establecemos con las emociones, no las emociones en sí mismas. La mayoría de las personas no sabe qué hacer con las emociones porque no fuimos educados para saber qué son y qué hacer con ellas. La mayoría de las personas desconoce la relación que tiene con las emociones y por lo tanto desconoce la cantidad de información que cada estado emocional nos ofrece. Y entonces el comportamiento habitual es oscilar entre reprimirlas, porque la cultura dice que está mal expresar el enojo o el miedo, o los hombres no tienen que tener miedo, bla, 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 o expresarla de un modo tipo fuegos artificiales. Porque si yo reprimo mi enojo y reprimo mi enojo, en algún momento esa represión no es suficiente y entonces estallo. ¿Sí? Pero no solamente reprimimos el enojo o el miedo. Mucha gente reprime la alegría. O sea, me alegro, pero lo muestro un poquito. No sea cosa que se den cuenta que me alegro mucho. O reprimo mi pasión, porque no, está mal mostrarme muy apasionada o muy apasionado. No, un poquito. O sea, fíjate la cantidad de control que le queremos poner a algo tan, pero tan importante para los seres humanos. La relación con las emociones, me refiero, se define en nuestra parte racional. Allí es donde comienzan a operar en conjuntos, en equipo. Pero antes de meternos en esto, tenemos que poner las cosas en su lugar. O sea, tenemos que empezar a ver qué va primero y qué va después. Y para poner las cosas en su lugar, permíteme decirte esto. No somos seres racionales que, además, sentimos. Somos seres emocionales que pensamos. Todo pensamiento, toda reflexión se da dentro de un espacio emocional previo. Y después se influyen mutuamente. Una vez que comienzan a interactuar, ambos espacios, el emocional y el racional, se influyen y se alteran. Y en esa danza que establecen, muchas veces es difícil distinguir cuál va primero y cuál va después, cuál es el que influye y cuál es el influido. Pero esta creencia antigua de que yo siento como pienso, la neurobiología y la neurociencia cada vez la está demostrando más errónea, más fallida. Vivimos en un estado emocional todo el tiempo y dentro de ese estado emocional pensamos, reflexionamos y actuamos. Y la reflexión y la acción que tenemos puede modificar los límites de ese estado emocional, por supuesto. Cuando actúan en conjunto se transforman en una especie de GPS de nuestra vida. Nos indican dónde estamos,
cómo estamos donde estamos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros recursos disponibles. También nos permiten imaginar a dónde queremos ir. También podemos recrear cómo nos vamos a sentir en ese lugar a donde queremos ir y también diseñamos el camino. Nada, habíamos quedado en que cuando trabajan en conjunto el mundo racional y el mundo emocional, son como una especie de GPS en nuestra vida. Cuando aprendemos a integrar, a aceptar cada emoción, cada sentimiento o cada estado de ánimo en nuestra vida, recuperamos un valor que en general muchas personas admiran, pero pocos se atreven a manifestar, que es la autenticidad. Autenticidad es esa decisión de mostrarnos tal cual somos, sobre todo el mundo emocional, porque muchas veces no tenemos dificultades en mostrar nuestros errores racionales, nuestras opiniones, pero nuestro mundo emocional lo escondemos. Sin embargo, no podemos ir muy lejos en la vida negándonos a nosotros mismos, negando, tapando, ocultando una parte de cada uno de nosotros. No podemos ir muy lejos ignorando nuestro propio GPS. Puede que en este camino de ocultar, de tapar, de simular, ganemos un poquito de aceptación, de seguridad, de control, pero pagamos un precio enorme en ansiedad, en culpa, en enojo contra cada uno de nosotros, en resentimiento. Aquellas emociones que disimulamos, aquellas emociones que no expresamos de manera adecuada, no desaparecen, se quedan con nosotros. Y además del impacto físico que provocan, y estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, saben que las emociones reprimidas generan impacto físico, crean un enorme daño en nuestra autovaloración. Un poquitito atrás yo hice una separación entre emociones, sentimientos y estados de ánimo. Los tres, y también están las sensaciones y otras más, pero los tres forman parte del mundo emocional, están compuestos por los mismos ladrillitos, pero son diferentes. Y me gustaría hacer aquí una separación entre ellos. ¿Qué es una emoción? ¿Por qué es diferente de un sentimiento? ¿O qué lo diferencia de un sentimiento o de un estado de ánimo? ¿Qué caracteriza las emociones? En el mundo del coaching decimos que una emoción es un estado emocional del cual sabemos cuál es el disparador. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sabemos claramente qué es lo que nos está provocando miedo, o qué es lo que nos enoja, o qué es lo que nos alegra. El disparador de ese estado emocional está muy claro. Y la emoción es algo intenso que dura poco. Por ejemplo, déjeme ponerte un ejemplo. Si yo le tengo miedo a un insecto, por ejemplo una araña, en el momento que aparece la araña me asusto. Es intenso. Pero si la araña se va o alguien la mata o lo que sea, la emoción disminuye. O sea, la emoción dura poquito, dura lo que dura el estímulo y rápidamente se diluye. ¿Sí? Y sabemos claramente qué es lo que dispara. Ahora, fíjate qué interesante los seres humanos, que no solamente me puedo asustar con la presencia real de una araña, también me puedo asustar si sospecho que, por ejemplo, hay una araña atrás mío o está a punto de subirse a mi pie. O sea, la imaginación también dispara miedos, y esto es algo muy importante para trabajar con todo esto. Hay un estudio de Paul Ekman que define 6 emociones básicas. Hay otros que definen 8, pero Paul Ekman, ¿por qué hablo de Paul Ekman? Seguramente algunos de ustedes han visto la serie Lie to Me, ¿no? Paul Ekman fue un psicólogo norteamericano que definió que fue muy importante en el trabajo de la lectura de microgestos para detectar mentiras. Entonces, él se dio cuenta que hay 6 emociones que están fisiológicamente cableadas en el ser humano y que por supuesto tienen también un rostro, un gesto que a lo mejor aparece por muy poquito tiempo, pero aparece, no lo podemos evitar. Esas 6 emociones que definió Paul Ekman son el enojo, el miedo, el asco, la sorpresa, la tristeza
y la alegría. Es como decirte que estas 6 emociones vienen en el paquete, ¿sí? Las demás son aprendidas, ¿eh? Estas están, como te decía, cableadas. Nuestro rostro las refleja sin que podamos hacer algo al respecto. A lo mejor, para algunas personas, ese rostro dura segundos y es muy fácil para leer. Y para otros son nada, un pequeño espacio de tiempo. Pero una persona que puede leer esos microgestos puede también entender si estás mintiendo, si estás diciendo la verdad. He tenido la experiencia de trabajar o de observar cómo Rita Karanauskas, una profesional, una discípula de Paul Ekman de Colombia, la he visto trabajar, compartimos espacio de una certificación de coaching y muchas veces decíamos no me mires, ¿no? O nos poníamos anteojos negros, pero es maravilloso ver cómo una persona que está entrenada en este tipo de cosas con 2 o 3 preguntas desarma un argumento. Ahora, esta es una definición de emociones, esto de Paul Ekman me refiero, de mediados de la década del 90. ¿Útil? Sí, claro, útil. Pero actualmente se habla de emociones placenteras o displacenteras, no de negativas o positivas o de tóxicas, ¿no? Cuando hablamos de emociones, o sea, si yo te digo a ti que tú tienes algo tóxico, tú lo que quieres es sacarlo de tu cuerpo. Y no, son emociones que te dan placer o emociones que no te dan placer y emociones de alta energía o de baja energía. Por ejemplo, la alegría es una emoción placentera de alta energía. La tristeza es una emoción displacentera de baja energía, pero cada una de ellas nos está dando información. O sea, no, la tristeza es esa emoción que nos está diciendo que algo que valoramos o lo estamos perdiendo o consideramos que ya lo perdimos. O sea, la tristeza nos pone en contacto con lo importante en nuestra vida. El miedo nos pone en contacto con nuestros recursos, porque si le tengo miedo a algo, significa que estoy considerando que no tengo los recursos suficientes para poderme hacer cargo de eso que me da miedo. Entonces, ninguna emoción es para desechar, solo que no sabemos la información que cada una de ellas nos está dando, ¿sí? Y así con todas, ¿eh? El enojo no es... el enojo nos proporciona una energía extra para hacernos cargo del tema que nos está enojando, no para pelearnos con la gente que está alrededor. Un enojo mal canalizado lastima y hasta destruye las relaciones. Un enojo bien canalizado es una energía que nos sirve para resolver justamente lo que nos enoja. Entonces, cada emoción nos da una información sobre cada uno de nosotros. Suprimirlas o negarlas es perdernos la oportunidad de aprender de cada uno de nosotros. ¿Qué es un sentimiento entonces? ¿Qué diferencia tiene con la emoción? Bueno, un sentimiento es un estado emocional que no tiene el pico de intensidad de una emoción, pero se prolonga en el tiempo. Es como un estado emocional que se extiende. ¿Sí? Podríamos decir que empieza a aparecer aquí lo racional del ser humano. ¿Por qué se extiende? Porque lo recreamos. Porque hablamos de aquello que nos genera el sentimiento, porque estamos en un diálogo con nosotros mismos y con los demás que tiene que ver con eso que creó el sentimiento en su origen. Entonces hablamos de lo bonito que esto y aquello y lo otro y tú no sabes, y cuando fui a tal lugar y no sabes lo lindo que estuvo porque comimos tal comidita y la pasamos tan bien. Entonces en la medida en que vamos hablando, vamos recreando ese sentimiento. Ahora, esto funciona para los dos lados. Yo puedo recrear un sentimiento placentero al recordar un viaje, al recordar una relación, al recordar un momento con una persona, y también puedo recrear un sentimiento displacentero cuando digo, no sabes lo mal que la pasamos, fue terrible, fue horrible, no fue aquello, fue lo otro, y me paso un año hablando y estoy recreando el sentimiento de dolor, de culpabilidad, de víctima. ¿Por qué? Porque se mete, afortunadamente, la parte racional y prolonga, revive, recrea
ese estado emocional. Fíjate cuánto tiene que ver, por ejemplo, en las parejas, el poder estar hablando de lo que nos une, de lo que nos apasiona, de los momentos agradables, y cuando dejamos de hablar de eso y empezamos a hablar de otra cosa, cómo la emoción que nos unía empieza a empequeñecerse, a enfriarse. Y finalmente llegamos al tercer punto, que es o a la tercera definición, que es el estado de ánimo. Mira, los coaches no podemos hacer nada con las emociones tal como las definí hace unos minutos. O sea, nadie va a pedir coaching porque se asusta con una araña. Salvo que tenga un trauma, y entonces más que un coach va a haber a una persona, a un terapeuta, a una terapeuta, a alguien de PNL que maneje fobias, que maneje trauma, lo que sea. Pero nadie te viene a pedir coaching porque mira, me asusto con las arañas. ¿Qué sé yo? Si te asustas con las arañas, mátalas, te viene un coach. O evítalas, qué sé. Ahora, ¿qué es el estado de ánimo? El estado de ánimo es ese estado emocional que es casi permanente en un ser humano. En otras palabras, le llamamos el cristal a través del cual vemos el mundo. El estado de ánimo es aquello que nos permite decir esto es posible o esto no es posible. Aquello que nos permite evaluar si lo hago o no lo hago. ¿Sí? El estado de ánimo es lo que nos impulsa a lograr nuestros sueños o lo que nos frena desde el lugar de la no creo en mí, no tengo confianza, ¿sí? Y lo notemos o no lo notemos, siempre estamos en un estado de ánimo determinado. El estado de ánimo es producto de la conversación privada que sostenemos con nosotros mismos. El estado de ánimo es nuestra conversación privada en términos emocionales. Y nuestra conversación privada, en su gran mayoría, es una opinión sobre lo que va a venir. Entonces, cuidado con ese diálogo interno que tenemos, porque ese diálogo interno está creando el estado de ánimo y además, por lo tanto, está creando nuestro futuro. Entonces, ese es el espacio más rico donde los coaches podemos trabajar, es cómo estamos mirando el futuro para cada uno de nosotros, cómo lo estamos evaluando, qué nos permite hacer nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Los estados de ánimo son sociales, ¿sí? O sea, de vez en cuando podemos tener un pico emocional, pero las ciudades tienen estados de ánimo, las empresas tienen estados de ánimo, las familias tienen estados de ánimo. No es lo mismo el estado de ánimo de Buenos Aires que el estado de ánimo de Río de Janeiro. O sea, en la música que se escucha y en la música que se crea, por ejemplo, entre otras tantas cosas, se refleja el estado de ánimo. Si tú escuchas la letra de un tango, te vas a dar cuenta que el estado de ánimo de Buenos Aires, no de Argentina, de Buenos Aires, es nostálgico, todo el pasado fue mejor, no, mi vida cada vez está peor. Tú escuchas la música de Brasil y todo es fiesta, todo porque reflejan el estado de ánimo en el que viven. No es al revés. No es que están alegres porque escuchan samba o en Argentina están tristes porque escuchan tango. Porque el tango y el samba son reflejo del estado de ánimo habitual. Entonces, aquí es donde podemos trabajar. Aquí es donde podemos, los coaches, hacer algo con ello. Porque el estado de ánimo es simplemente una transformación emocional del diálogo que sostengo conmigo sobre el futuro mío, el futuro de mi país, el futuro de mi profesión, o sea, de los juicios, de las opiniones que estoy emitiendo permanentemente. Esto de estados de ánimo, sentimientos y emociones fue un momento de definición muy escueta, muy simple, muy sencilla. Como te decía al comienzo del programa, el mundo emocional da para que nos extendamos horas, días, pero quería dejarte una definición muy sencillita, muy simple, a partir de la cual, si quieres, puedes comenzar a caminar tu propio camino de investigación y de conocimientos. Pero para este último bloque del día de hoy, quiero elegir nuevamente, o quiero retornar nuevamente esa idea que dejamos
de la autenticidad, porque me parece muy valiosa para cerrar el programa del día de hoy. Elegir autenticidad en una cultura que te dice en todo momento cómo debes ser, por ejemplo, cómo te debes vestir, cómo debes hablar, cómo y dónde debes vivir, qué tienes que comer, cuánto tienes que pesar, qué ropa te puedes poner, cómo tiene que ser tu cabello. Elegir la autenticidad en una cultura que en todo momento está presionándote para ser de una determinada manera es un enorme acto de valentía y de coraje. Por eso, aceptar tu mundo emocional y aprender a expresarlo de una manera adecuada es un enorme acto de valentía y de coraje. No necesariamente yo me tengo que enojar con lo que la cultura dice que hay que enojarse, no necesariamente yo debo expresar mi enojo o mi miedo o mi amor o mi pasión como la cultura dice que debo expresarlo, y eso es elegir la autenticidad. Eso es elegir ser yo mismo en una cultura que aparentemente tiene una receta para todo. Por eso, como te decía, aceptar tu mundo emocional, aceptar que cada uno de nosotros se apasiona por cosas diferentes y de una manera diferente, se enoja por cosas diferentes y de una manera diferente, se atemoriza por cosas diferentes y de una manera diferente. No es que aquel que tiene más miedo que yo es un cobarde y aquel que tiene menos miedo que yo es un valiente. Cada uno tiene su propio miedo. Cada uno tiene su propia valoración para el enojo. Y esto comienza por respetar y también pedir que se respete tu mundo emocional. ¿Sí? Esto es autenticidad. Existe mucha evidencia científica más que suficiente, que demuestra que cada vez que tomamos una decisión, primero decide nuestro mundo emocional. Y luego, como no podía ser de otra manera, porque también es una parte constitutiva, aparece nuestro mundo racional que explica o justifica esa elección. Elegir ser auténtica, auténtico, es elegir ser leal contigo. Es elegir ser incondicional contigo. Porque solamente desde nuestra autenticidad vamos a poder crear valor real para nosotros, para los demás y por lo tanto para la sociedad en la que vivimos. De lo contrario, todo termina siendo más de lo mismo, o sea, una máscara frente a otra máscara, frente a otra máscara, frente a otra máscara, y nada cambia. Ni el capricho, ni la frialdad, ni el berrinche adolescente, ni la indiferencia. La integración de nuestro mundo emocional con nuestro mundo racional nos abre las puertas a una vida plena, a una vida conectada, porque son parte de un mismo todo. Cada uno de nosotros caminó su camino en su vida, algunos más largos, otros más cortos, más complicados, menos complicados. Y en ese camino hemos aprendido a esconder, a negar, a simular, a adaptarnos, perdiendo el contacto con una parte fundamental del ser de cada uno de nosotros. Y hemos sido entrenados a creer que vivir se trata más que nada de pensar, de analizar, de discernir, de ordenar, de planificar, en suma, de controlar. Hemos hecho al mundo racional el rey de la vida de los seres humanos y hemos perdido de vista que nos relacionamos desde la emoción, no desde la razón. Puedo admirar el mundo racional de otros, puedo admirar la inteligencia de otros, pero el amor, la compasión, el sentimiento, la empatía, son todos pertenecientes al mundo emocional.
A mí me gusta decir, y no creo que yo lo haya inventado, que la emoción es como el pegamento en las relaciones humanas, en el día a día, en la cotidianeidad, desde que te cruzas con amigos, con compañeros, con desconocidos, desde que subes a un transporte público, entras a tu oficina, lo que está presente es la relación emocional que estableces con todo eso. Y si como seres humanos nos dedicamos a esconderlo, a taparlo, a limitarlo, a acotarlo, a simular otra cosa, entonces nos estamos limitando como seres humanos. No por nada, luego de una buena cantidad de años, mucha gente dice, estoy vacío o estoy vacía, o me siento vacío o me siento vacía. Claro, si te has dedicado a ignorar tu mundo emocional, obviamente que no estás encontrando nada, porque el mundo racional se agota en la realidad. Para poder pensar en otra cosa, para poder diseñar, para poder imaginar, para poder llevar a ese mundo racional a algo más grande, necesitas el combustible de la emoción. Sin ese combustible, lo único que nos queda es ordenar lo que está presente. Por eso los líderes, antes que se tomen el tiempo de proponer una idea, mueven la emoción de la gente. De eso se trata. Tal vez este sea, y siempre lo es, un buen momento para comenzar a caminar un camino de integración, de aceptación, de legitimación. ¿Sabes qué? Eres hombre y tienes miedo. Sí, tenemos miedo. Y lo podemos hablar y no pasa nada y no me hace menos hombre. Y tú eres mujer y te apasiona. Sí, habla de tu pasión, no pasa nada. Porque es parte de ti. O me río y me río a carcajadas, porque mi alegría se sale por los poros, sí. No tengo que reírme con una manito adelante de la boca como que, ¡ay, sí! Porque no sé qué van a pensar los demás si me río muy fuerte. Como te decía, un camino de aceptación, de legitimación de cada uno de nosotros. Un camino de posibilidades, un camino de sueños. Y esto comienza de manera individual, con cada uno de nosotros. Porque solo cuando cada uno de nosotros comienza con esto, podemos invitar de manera auténtica a otros a sumarse a que caminen su propio camino, no el que estamos caminando nosotros. Pero si queremos invitar, si queremos proponer, como siempre, la primera invitación y la primera propuesta es de la piel para adentro. Por eso quiero cerrar este programa con una invitación. Y la invitación es a que construyas el GPS de tu propia vida. Nos quedamos sin tiempo para preguntas, pero podemos retomarlo en el próximo programa, no hay problema. Gracias por estar allí. Esto es La Vida al 100. Todos los miércoles de 20 a 21 horas, hora del centro de México, por la Ser, Hacer y Tener Radio. La radio humanista, la radio que siempre tiene ese mensaje que quieres escuchar. Yo soy Claudio Pardo y puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, como @claudiopardo.ok, @claudiopardo.ok. Que tengas una excelente semana. ¡Chao! Esto fue La Vida al 100. Escucha a Claudio Pardo la próxima semana aquí en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista.